Hoy día vamos a hablar de recursos naturales y básicamente dentro el recurso natural que vamos a ver son los minerales y los recursos energéticos. Cuando hablamos de metalurgia, hablamos de la ciencia, ¿no? Que estudia todos los procesos físicos, químicos, ¿no? Desde la extracción. ¿De quién? Del mineral. Porque dentro de él podemos encontrar justamente el objetivo de todo ese proceso. ¿Cuál es? Extraer el metal. Entonces, la metalurgia es esa ciencia, entonces, que va a estudiar todos los procesos hasta, ¿no? En la extracción de metales de sus fuentes a partir de los minerales, ¿no? Mediante procesos que pueden ser físicos, químicos, ¿no? Y luego hasta casi el producto terminado, que es, nosotros lo exportamos como materia prima, ¿no? Vamos a graficarlo con un ejemplo. ¿Qué vemos aquí? Un mineral, la chalcocina. Químicamente, ¿qué es la chalcocina? Un sulfuro cúprico o cuproso. Entonces, rápidamente, para darle nombre, decimos, es una sal aloidea, ¿no? La función es sal aloidea. Este azufre está siempre como -2. Entonces, -2 por 1, todo esto es -2. Para que todo sea 0, esto debe ser +2. Reparto esa carga entre este subíndice 2, entonces el número de oxidación del cobre es +1. Entonces sulfuro cuproso, ¿no? La chalcocina es el sulfuro cuproso. Todos los procesos, ¿no? Tanto físicos o químicos que se van a hacer a los minerales se hacen en la central metalúrgica hasta obtener el producto, el cobre, con un 99,999% de pureza. Entonces, eso es lo que vamos a detallar ahora, ¿listo? Así como la chalcocina, existen muchos otros minerales, ¿no? ¿Qué cosa es un mineral? Es un sólido de naturaleza inorgánica, ¿no? Es un sólido inorgánico, sólido, natural. ¿Natural qué significa? Que no lo sintetizamos, existe, ¿no? En forma natural. Por ende, es un recurso que se agota, se termina y ya no se tiene ese recurso, ¿no? Es no renovable, se llama ello. La composición química es definida, hemos dicho, vale decir, por ejemplo, si nos referimos a la esfalerita, por ejemplo, su composición química es sulfuro de zinc. Si nos referimos al oro nativo, ese es el mineral, su composición química es el oro. Entonces, la estructura es cristalina. ¿Qué significa ello? Que hay un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento de cristales, ¿no? Sea, ¿no? Que puedan ser minerales elementos o minerales compuestos. Recordemos que cuando decíamos, por ejemplo, la sustancia puede ser elemento o compuesto, y decíamos, ¿no? Elemento es cuando está formado por un solo tipo de átomos. Entonces, acá también podemos decir mineral elemento, porque está formado por un solo tipo de átomos, o mineral compuesto. Lo llamamos compuesto cuando está formado por diferentes tipos de átomos, ¿no? Por ejemplo, acá azufre y zinc. Vamos a clasificar a los minerales de acuerdo a la industrialización. Entonces van a ser minerales metálicos y minerales no metálicos. ¿A quiénes se le llaman minerales metálicos? Entonces se clasifican en minerales metálicos y no metálicos. Los metálicos son los que van a ser, son minerales a partir de los cuales se va a obtener el metal. Por ejemplo, de este mineral llamado hematita, químicamente la hematita es el óxido férrico. El óxido férrico. Entonces, ¿qué cosa es lo que se va a obtener del óxido férrico? Se va a obtener 2 moles de átomo de hierro. Eso es estequiométricamente. Entonces, lo que me permite extraer de la hematita es el hierro. El hierro. El otro mineral, por ejemplo, es la blenda. La blenda, químicamente, blenda o esfalerita, es el sulfuro de zinc.
sulfuro de zinc. ¿Qué me permite extraer la blenda? El zinc. Entonces, de la blenda se extrae el zinc. El otro mineral es la galena. La galena, químicamente, es el sulfuro plumboso. Sulfuro plumboso. Es decir, a partir de la galena se extrae plomo. Entonces, la galena me permite extraer plomo, ¿no? El otro conocido y que debemos obligatoriamente conocer es la chalcopirita. La chalcopirita es un sulfuro doble de cobre y hierro. ¿Qué me permite extraer la chalcopirita? El metal cobre. Entonces, de la chalcopirita se extrae el metal cobre, ¿no? El oro nativo permite extraer el metal oro. ¿Listo? Entonces, estos 4 minerales metálicos debemos conocerlos. Hematita, blenda, galena y chalcopirita. Bueno, el oro nativo es fácil recordarlo. Vamos a ver los minerales no metálicos. A diferencia, ¿no? Los minerales hemos dicho que pueden ser metálicos y no metálicos. A diferencia de los metálicos, los minerales no metálicos no va a ser para extraer metales, sino que ellos van a servir como, digamos, la materia prima para formar toda una industria. Así vamos a tener, por ejemplo, que el mineral no metálico esmeralda me va a permitir formar toda la industria de las piedras preciosas, ¿no? La roca fosfórica me va a permitir crear toda la industria de los fertilizantes, ¿no? Porque tiene fosfatos. La piedra caliza es otro mineral no metálico, ¿no? Y por su composición tiene sales, ¿no? Carbonato de calcio. Entonces, la caliza va a ser la materia prima para la industria del cemento, ¿no? También a partir de los silicatos se va a obtener la industria del vidrio, ¿no? Entonces, el grafito, a partir del mineral no metálico grafito, se va a crear la industria de los refractarios, de los, ¿no? De la de los componentes aislantes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces ahora cómo es que ocurre la explotación de minerales metálicos. Y es que el tipo de explotación va a depender de cómo se encuentra el mineral valioso. Si el mineral valioso se encuentra en vetas, como decir en túneles, ¿no? En las profundidades, por así decirlo, el tipo de laboreo que se va a aplicar es el laboreo subterráneo, ¿no? Túneles, ¿no? Socavón también le llaman. Pero en cambio, cuando el mineral valioso se encuentra, digamos, más hacia la superficie, ¿no? Ocupa un radio mayor, pero no está tan profundo, no es tan como en el caso de las vetas. Entonces, el tipo de explotación se llama tajo abierto, ¿no? Entonces, vemos las dos grandes diferencias, ¿no? Cuando es en vetas, la explotación se llama laboreo subterráneo o socavones. Cuando es diseminado, la explotación se llama tajo abierto. Como quiera que se extraiga el mineral, este mineral no viene directamente extraído. Lo que se extrae realmente se llama mena. Entonces, la mena es lo que se extrae en los containers, digámoslo así. ¿De dónde? De los yacimientos, ¿no? Entonces, los yacimientos es la porción geográfica, digamos, que es la que contiene a la mena, ¿listo? Y en la mena se encuentra el mineral valioso y la ganga. Entonces, por decir algo para que quede claro este concepto, si yo digo, por ejemplo, que todo esto fuera la mena, y por ejemplo me dicen, mena, hay 1000 toneladas de mena, se han extraído 1000 toneladas de mena,
y me dicen de mineral valioso, puede ser, el mineral valioso tiene nombre, ¿no? Puede ser hematita, puede ser blenda, puede ser oro nativo, en fin, se llama mineral valioso esa parte. Digamos que hay el 40%. Entonces yo diré, ¿no? La masa de mineral valioso será el 40% de 1000. Entonces, ¿cuánto viene a ser eso? Eso viene a ser 400. 400 toneladas es de mineral valioso. Entonces, con esa información, yo tengo una información adicional, ¿cierto? Yo sé que esto que se llama ganga, que no tiene importancia económica, digamos, no tiene importancia para extraer metales, ¿no? Por dato del problema, si el mineral valioso es 40%, aunque no me lo den como dato, se sobreentiende, ¿no? Que el 60% es ganga. Entonces yo puedo decir cuánto es la masa de ganga también. Si me interesara saber cuánto es la masa de ganga, yo diré, ¿no? O aplico el 60% a las 1000 toneladas, o como ya tengo el mineral valioso que es 400 y toda la mena es 1000, la masa de ganga será 600, ¿no? 600 toneladas. Vamos a darle nombre a este mineral valioso. Vamos a suponer que sea hematita. Hematita, ¿no? O sea, pudo haber sido blenda, galena, ¿no? Chalcopirita. Vamos a suponer que fuera la hematita. Entonces vamos a decir, ¿no? El mineral que se ha extraído es, ¿no? A partir de la mena, y la mena, ¿no? Era de hematita, ¿no? El mineral valioso era hematita. Habían 1000 toneladas de mena. Ese es un dato, 1000 toneladas de mena, ¿no? 1000 toneladas de mena. Un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Aló, doctora? Sí, dígame. Sí, la entiendo, profesora, más bien disculpe. Bueno, ya le agradecería. ¿Le alcanzo al WhatsApp mis datos? Una acción temeraria realmente, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Afortunadamente no ha sucedido no ha hecho una mala maniobra en la que haya podido poner el destino la sí, sí, no se preocupe, le entiendo que usted hemos visto 94, en Brasil, 60, 60, y como 45. Bueno, Lorena, es importante. Sí, profesora, yo estaría a la espera. No se preocupe, para que le agradezco de estudiar. Muchísimas gracias por participar. Cuídense. Para que expresa, no solamente aquí, también a la avenida para el Prado, creo que ustedes no pueden ingresar en disculpen, era una llamada urgente, tenía que atender. Mil disculpas. Ya, entonces les decía, ¿no? Vamos a suponer que se ha extraído los containers, ¿no? Mena, ¿no? La mena viene a ver físicamente. ¿Alguien conoce el hormigón de las construcciones? Arena gruesa, arena delgada, piedras de todos los tamaños. Algo así viene a ser la mena, ¿no? Pero un poco no tan plomiza, sino tirando más para el rojizo, en el caso de la mena de matita. Digamos que han extraído 1000 toneladas de mena y me están diciendo que el 40% es hematita. Entonces yo tengo que la masa de hematita, por dato del problema, me dice que es el 40% de las 1000 toneladas. Y habíamos dicho que eso viene a ser 400, ¿no? 400 toneladas. Por otro lado, estequiométricamente, yo sé que la hematita es sinónimo, digámoslo así, ¿no? La composición química de la hematita, principalmente representativa, es el óxido férrico. Te puedo poner hematita u óxido férrico. Entonces diré, estequiométricamente, ¿no? De uno de hematita, de una mol de hematita, voy a obtener 2 moles de átomos de hierro. Si le ponemos masa, también puedo decir estequiométricamente
pero ya no en mol, ¿no? No digo una mol de hematita me da 2 mol de átomos de hierro, sino digo, suponiendo, esto es 16, su peso atómico del oxígeno, por 3 sería 48. El peso atómico del hierro es 56. Entonces yo digo, ¿no? 16 por 3, 48, más 56 por 2, 112. Toda esta masa molar de la hematita es 170. Entonces puedo decir, ¿no? Estequiométricamente, 160 de hematita u óxido férrico, estequiométricamente me va a producir 2 por 56 o 112 de hierro, ¿cierto? Ahí lo he expresado en masa. Esta proporción se cumple si yo digo gramos de hematita, gramos de hierro, 112 gramos de hierro. Kilogramos de hematita, kilogramos de hierro. Toneladas de hematita, toneladas de hematita, toneladas de hierro. Se cumple lo mismo. ¿Estamos claros? Entonces, estequiométricamente, si me están dando en toneladas, lo expreso en toneladas. Digo, 160 toneladas de hematita, estequiométricamente van a producir 2 por 56, ¿no? 112 o 2 por 56 toneladas de hierro. Ahora, eso es estequiométricamente. Por dato del problema, por dato, ¿cuánto se tiene de hematita? Se tiene 400 toneladas en esa masa que se ha extraído de mena, ¿no? Por dato. En 400 toneladas de hematita, ¿cuánto de hierro se obtendrá? ¿Cuánto nos sale eso? 400 sería, ¿cuánto? 400 por 112 entre 160. Entonces sacamos simplemente cuarta, etcétera, etcétera. 400 por 112 entre 160. Podía haber simplificado y me sale 280. Entonces, lo que se va a extraer de hierro, estequiométricamente, es 280 toneladas de hierro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahora se tiene 400 toneladas de hematita, de hierro. ¿Listo? Eso es lo que se va a extraer. Pero esto que se va a extraer de hierro, 280, esto que se va a extraer de hierro es estequiométrico, es calculado, es teórico. Vamos a suponer que me dice la información. Por más que se ha hecho todo el empeño y se ha trabajado solo, se ha obtenido, se ha trabajado con el 50% de rendimiento. O sea, por dato, solo se ha obtenido el 50% de rendimiento. Entonces, ¿cómo interpreto? ¿Cuánto se va a obtener? Digo, ¿no? Estos 280 es porque es al 100% de rendimiento, porque es teórico. El 50%, ¿cuánto me permitirá obtener? Entonces, eso me sale 140. Entonces, lo que realmente se va a extraer de hematita son 140 toneladas de, perdón, de hierro, ¿no? Eso es lo que se va a extraer en la realidad. O alguien dirá, no, pero yo me he memorizado la fórmula. Porcentaje de rendimiento es igual a lo real sobre lo teórico por 100. Perfecto. Perfecto. 50% despejas. ¿Quieres saber lo real? ¿Cuánto será? Despejas, ¿no? 50% multiplica por el dato teórico, que es 280, y lo divides entre 100. Igual te va a salir 140. Espero que se haya entendido. Seguimos avanzando. Hemos hecho un cálculo donde hemos recordado, en primer lugar, porcentaje de pureza. En segundo lugar, rendimiento, el concepto de rendimiento. Entonces, ahora sí, estamos listos para hablar de la metalurgia del hierro. Este esquema me presenta en forma global cómo es la metalurgia del hierro, ¿no? Observar que en estos calderos, ¿no?, generan aire caliente. El aire caliente ingresa a presión, obviamente, ¿no?, a altas temperaturas, ¿no? Entonces entra, y las temperaturas que se producen aquí
¿cierto? Hacia arriba se van un poco enfriando, pero hacia abajo, que es donde es la fuente de calor, por donde está ingresando el chorro de aire caliente, pues estamos hablando de temperaturas de 1400, 1500, 1600, 1800 Celsius, ¿no? El aire va entrando por los dos lados, miren, la parte inferior de esto se llama un alto horno. Entonces, el hierro va a salir por la parte inferior. Entonces, si a mí me dicen, o sé por información, que el hierro, por ser un metal, tiene un alto punto de fusión, definitivamente para que el hierro salga líquido es porque alcanzó su punto de fusión. Si me dicen que aquí está saliendo el hierro a 1600 y está saliendo líquido, entonces debo decir, el punto de fusión del líquido debe haber sido 1600 o 1500, ¿no es cierto? Por los datos que voy obteniendo, ¿cierto? Si me dicen que está saliendo líquido y yo sé que de sólido al líquido alcanzó su punto de fusión, entonces el punto de fusión del hierro debe haber sido algo menor que 1600, ¿no? Puede haber sido 1500, 1550 o de repente 1600, ¿no? Pero no puede haber sido 1800 porque si me está diciendo que está saliendo líquido y acá me dijeran que la temperatura es 1800, y yo sé que el punto de fusión, entonces pudiera, ¿no?, con toda seguridad decir que ha alcanzado su punto de fusión. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Si me dieran una información donde la temperatura pues no alcanzó su punto de fusión, el hierro saldría sólido, ¿no? Bien, pero no es así. La metalurgia del hierro implica que el hierro que se extrae alcanzó su punto de fusión, por eso es que sale por esta parte inferior, sale el hierro, y ese hierro se llama hierro arrabio. Así se llama hierro arrabio, porque tiene bastante grado de impureza. También se va separando en metalurgia lo que es, como decir, producto secundario, se llama escoria, ¿no? Escoria. Entonces, lo que se quiere nada más el hierro. Todo lo que no sea hierro, ¿no?, hay otros componentes, se llama escoria. Esa escoria obviamente puede servir de repente para extraer algunas sales, alguna aplicación industrial, pero lo importante en la metalurgia del hierro es obtener el hierro. Entonces, por la parte se carga el mineral. ¿Qué mineral sería, por ejemplo? Yo le doy este esquema y le digo, compléteme el espacio vacío. ¿Qué mineral tendría que entrar acá? Y ustedes me dirán, pues, en primerísimo lugar, el más importante, la hematita, ¿no? Ya sería magnetita, martita, taconita, limonita, ya son otros minerales que también tienen hierro, también se extrae, pero no son los más importantes. El más importante, la hematita. Entonces aquí yo completaría el espacio blanco, el primer lugar, la hematita. Pero así como llega la hematita y va bajando por acá, también llega la caliza, ¿no?, y el carbón coque. Entonces los dos ingresan, son transportados hasta la parte superior de la tolva y por aquí caen, ¿no? Y aquí comienzan las reacciones que van a conducir a que se obtenga el hierro y los productos secundarios. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a empezar con la metalurgia del hierro. ¿Listo? Hematita. Y vamos a hablar ahora de las principales reacciones. Ahí está solamente el alto horno, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho que ingresa por la parte superior? Ingresa el mineral, que ya sabemos qué mineral es, la hematita. También está ingresando la piedra caliza, está ingresando el carbón coque, ¿cierto? Entonces, y por acá está llegando la fuente de calor, ¿cierto? Entonces se comienza a producir reacciones. Van a haber dos reacciones importantes en la obtención de hierro. La primera reacción importante, la que inicia, es cuando el carbón coque, reacciona con el oxígeno presente a altas temperaturas y genera monóxido de carbono. ¿Listo? Es más, esta reacción yo la puedo calificar, por ejemplo, ¿no? Es una reacción redox, en donde el carbono entra con número de oxidación 0, como carbono coque, libre sin combinarse, 0, ¿cierto? Y aquí sale como +2, es decir, se ha oxidado. Entonces, esta primera reacción yo la puedo rotular como oxidación
¿cierto? La puedo llamar así. ¿Oxidación de quién? Del carbón coque, ¿no? Del carbón coque. ¿Listo? Se va formando monóxido de carbono, que va a ser el reactante principal para dar origen a la siguiente reacción que ya se lleva a cabo a mayores temperaturas. Entonces, ese monóxido de carbono que se va formando es el que ataca a la hematita, ¿no? Esta es la hematita, el óxido férrico. Y se produce la reacción de la que hemos hablado, ¿no? Es decir, una mol de hematita produce 2 moles de hierro. También produce un producto secundario, ¿no? Gaseoso. Entonces podemos decir que una sola mol de hematita, cuando reacciona con 3 moles, da 3 moles de CO2, ¿no? Esta segunda reacción es la que permite obtener el hierro, ese hierro líquido del que hemos dicho que lo llamamos hierro fundido. A este hierro líquido vamos a ver, el hierro, ¿con qué número de oxidación está? Está con un número de oxidación más 3, ¿no? Por eso se llama óxido férrico, ¿no? Es un óxido básico. Este óxido férrico va a dar el hierro elemental. Quiere decir que de más 3 está pasando a 0. A esta reacción yo la puedo etiquetar como reducción, ¿sí? Porque es una reducción, ¿para quién? Reducción de la hematita. ¿Por qué? Porque se está reduciendo la hematita. Si la hematita se reduce, en esta reacción está siendo un buen agente oxidante, porque se reduce. En cambio, este se oxida, ¿ve? Carbono más 2 aquí está pasando a carbono más 4. Se está oxidando, entonces puedo decir que este se oxida. Si este se oxida, este monóxido de carbono es el agente reductor. ¿No? Un poco que vamos repasando, ¿no? Bien, entonces tenemos el hierro líquido, cuya estequiometría ya hemos mencionado. ¿Listo? Vamos a ver la metalurgia. Antes de ver la metalurgia del cobre, me gustaría añadir algo más. Este hierro líquido que sale a estas altas temperaturas, hemos dicho 1600, ¿no? En realidad, este hierro se conoce como hierro fundido, pero industrialmente, digamos, no es tan atractiva, digamos, su uso industrial. ¿Por qué? Porque el hierro fundido se corroe más rápido, se deforma. Es decir, se aprovecha que el hierro fundido sale a estas altas temperaturas y se le añade un 0,5% de carbono. Y ahora sí, como está a altas temperaturas, se disuelve el carbono. ¿Y qué forma? El acero. El acero es una aleación, ¿cierto? El acero es una aleación, es una solución sólida. Si es una solución sólida, como toda solución, tiene componentes. ¿Qué componentes tiene una solución? Tiene un componente llamado solvente y un componente llamado soluto. Y juntos van a formar la solución. Recordemos que en una solución, si yo sumo la masa de solvente más la masa de soluto, tengo la masa de solución. Y en esta solución sólida llamada acero, ¿quién es el soluto? El soluto siempre es el que está en menor proporción. El soluto siempre es el que se disuelve. Entonces, el soluto aquí es el carbono. El carbono. ¿Y quién es el solvente? El solvente es el que sirve para disolver. El solvente es el que está en mayor proporción. En este caso, ¿quién es? El hierro fundido, ¿no? El hierro líquido. Juntos, ¿qué van a formar? El acero. La solución se llama acero. ¿Listo? Por eso es que metalurgia del hierro prácticamente se conoce como siderurgia. Al obtener el acero sí tiene propiedades más interesantes, digamos, del punto de vista industrial, ¿no? Resiste más la corrosión, resiste más la deformación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo llevamos hasta acero, ¿no? Y como acero lo exportamos. ¿Listo?
Vamos a ver entonces la metalurgia del cobre ahora. Igual en un alto horno, ¿quién ingresa? La chalcopirita. Entonces vamos a ver un poco más hacia atrás. ¿Listo? Hemos dicho que la mena, el componente principal, es el mineral valioso. Entonces, este es un container, acá está la mena, toda la mena es de amarillo, ¿no? Y me está diciendo, ahí está el mineral valioso, el mineral de cobre, ¿no? Entonces, este es llevado hacia, porque no olvidemos, ¿no? Tiene diferentes tamaños de piedras, ¿no? De rocas. Y ahí está el mineral valioso. Entonces, el primer proceso que sufre se llama trituración o chancado también le dicen. En esa trituración, entonces, se va a tratar de que todas las piedritas, las roquitas del mineral estén del mismo tamaño. Para eso se hace pasar por una criba. Entonces, todos tienen un uniforme tamaño. Y trozo que esté más grande, lo regresan de nuevo a triturarse. Entonces, cuando ya tienen todos el mismo tamaño, ahora se reduce más el tamaño mediante una molienda, ¿no? Una pulverización o molienda, ¿no? Entonces, todo el mineral que ha pasado por la criba, todo el mineral que ha sido cribado, pasa por un molino, que es el molino de bolas, ¿no? O sea, va girando esto y las bolas que son de acero van triturando las roquitas de mineral. Entonces ya sale como polvo, ese mineral pulverizado, pasa a un tercer proceso que es el lavado con agua. Este lavado sirve para ir purificando, concentrando más al mineral, ¿no? Porque lo que nos interesa es el mineral. Y la parte que no sirve se llama ganga, ¿no? No sirve para obtener el metal, no hay metal en la ganga. Entonces tenemos el mineral más concentrado. Recién este mineral más concentrado entra al proceso de tostación. La tostación se lleva a cabo en un horno a altas temperaturas. Entonces, mediante la tostación se van a separar de nuevo escorias, o sea, productos secundarios, y se va a tener el cobre, pero este cobre es un cobre, se le llama cobre impuro, cobre bruto. Este cobre no tiene 99% de pureza, alrededor de 70% de pureza. Entonces, ¿qué se hace para que este cobre metálico, ¿no?, de 70% pase a un cobre metálico de 99,999% de pureza? Entonces, al cobre bruto, al cobre impuro, se le hace pasar a cobre más 2. Y luego, en esta cuba electrolítica, el cobre más 2 va a pasar a cobre puro. Ya se tiene el cobre puro, ahora se tiene el otro proceso que es la laminación, ¿no? Es decir, las láminas, o también se puede tener hilos, tubos, etcétera. Y es así como nosotros exportamos el cobre, ¿no? Nuestro principal producto de bandera, ¿no? Hablando de minerales, ¿no? Hablando de metalurgia, es el cobre para nosotros, ¿no? El cobre. ¿Listo? Entonces, ¿qué se les podría preguntar acá, por ejemplo? A ver, marque verdadero o falso. ¿Cuántos procesos físicos ven en toda esa lámina? Procesos físicos. ¿Y cuántos procesos químicos o cambios químicos también podríamos decir, ¿no? A ver, procesos físicos y procesos químicos. A ver, ¿quién se anima a decir cuál es un proceso químico? La trituración, por ejemplo, ¿será físico o químico? Trituración. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Ha habido cambio físico, cambio químico? Cambio químico significa que cambiaron sus propiedades, se transformó la materia y aquí solamente se ha reducido de tamaño. Entonces, la trituración es un proceso físico. Viene la pulverización, igual, ¿no? Es un proceso físico. Luego viene el lavado. El lavado también es un proceso físico, ¿cierto? Por diferencia de densidad, el que es más denso, que es la ganga, se tiene una abertura por la cual se va descargando la ganga, ¿no? Y va quedando el mineral más concentrado. La tostación, ¿qué? Ese sí es un proceso químico. La 4, ¿no? Proceso 4 es tostación. El 4 es químico. El 5,
también es químico, ¿no? Electrorefinación. Hay cambio en las propiedades de la materia. La 6, laminación, o sea, formar hilos, etcétera, es un cambio físico, ¿no? Entonces, vamos entendiendo el proceso. ¿Listo? Vamos ahora entonces a detallar. Y vamos a ir al proceso cuarto, ya donde hay cambio químico. Vamos a ir a hablar del proceso de tostación, porque los anteriores procesos son procesos físicos. Entonces, es el primer proceso químico y es la tostación. En primer lugar, vamos a decir que la tostación requiere temperaturas, altas temperaturas, se realiza en un horno, ¿no? En el esquemita nos dicen 1100 Celsius. ¿Qué otra cosa vamos a decir? ¿No? Vamos a decir que la tostación, para yo hablar de tostación, tengo que observar tres cosas, digamos. Una primera es que el mineral sea sulfurado, o sea, tenga azufre en su composición. Este es el mineral, ¿se acuerdan? La chalcopirita o calcopirita, ¿ves? Un mineral sulfurado, tiene azufre en su composición. Primera observación. Todo mineral sulfurado, el primer proceso químico va a ser la tostación. Segunda observación, la tostación implica hacerlo reaccionar con el oxígeno. Temperaturas altas. Y tercera y última observación, y quién sabe la más importante. Bueno, las tres son importantes. Se genera SO2, que si no se trata bien va a contaminar el ambiente. El cobre, lo que quiero separar, obviamente está en los productos principales, ¿no? Aquí no, este también es impureza, hay que separarlo en un proceso posterior. Aquí está el metal que queremos extraer. Entonces, para reconocer la tostación, primer paso, observo que el mineral sea sulfurado. Segundo paso, que haya oxígeno, que sea en caliente. Y tercer y último paso de observación, que tenga SO2. Separamos el óxido, la impureza, digamos, ¿no? El óxido ferroso, ¿no? Y ya pueden haber otras reacciones más, digamos, son reacciones sin importancia, ¿no? No, pero es que se está obteniendo calcio, se puede obtener silicio, esta mezcla puede servir para formar silicatos en el vidrio, para otra cosa, pero estamos hablando de metalurgia del cobre, entonces no tiene importancia, es impureza. ¿Listo? Entonces, en una de las tantas reacciones, y nos vamos a quedar con esto, este sí es importante porque este tiene el cobre. Ah, cobre, azufre, oxígeno y también se forma CO2. ¿Es una tostación? No propiamente, porque para que sea tostación tiene que ser el mineral sulfurado y aquí ya no es mineral, es un subproducto. Entonces no lo considero una tostación propiamente. ¿Con qué número de oxidación está el cobre? -2, más 2. Ah, entonces, esta es una sal aloidea que se ha formado, ¿cierto? En el proceso de obtención del cobre. Todavía no se obtiene cobre, pero se está en el proceso. Y se llama sulfuro cúprico. El sulfuro cúprico me va a dar ahora este sulfuro cuproso, ¿no? Entonces, ¿qué le está pasando al cobre? Se está reduciendo, ¿no? Ya tenemos sulfuro cuproso. Como sulfuro, la reducción, ¿ves? ¿Reducción de quién? Del cobre, ¿no? Ahora, este sulfuro cuproso se trata de nuevo con oxígeno. No puedo decir que sea tostación de nuevo, ¿no? Porque no es el mineral sulfurado, ¿no? Y se obtiene el cobre y metal, ¿ven? Y SO2. Se tiene bastante SO2 en los procesos mineros, ¿ven? CO2. Todo eso va a contaminar el ambiente cuando no se recolecta, no se trata adecuadamente, ¿no? Se deja salir por una chimenea o un tubo de descarga, va a contaminar, ¿no? Pero digamos que ahorita no es el tiempo de analizar si contamina o no. Nos interesa este. Y no es una tostación porque este no es un mineral sulfurado. Aunque tiene todos los otros elementos, ¿no? Acá tengo el... No es una tostación por lo que hemos dicho, ¿no? Tiene que ser un mineral sulfurado. Se llama un proceso de reducción. ¿Y acá qué está pasando? Este cobre, que es el mismo de acá, que es el sulfuro cuproso, ¿no? Es el mismo, con +1. Este sulfuro cuproso ahora me va a dar el cobre metálico, lo que tanto queríamos. Pero este cobre metálico es el cobre impuro, ¿no? Tiene un porcentaje de pureza bajo, digámoslo así.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que a este cobre impuro, ¿no? Pero es cobre metálico, lo llevamos, se transforma realmente a cobre más 2. Como cobre más 2 es un catión. ¿Y a dónde migran los cationes si le ponemos en un electrodo? Pues va a ir hacia el cátodo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar ahí. Entonces, el cobre impuro, ¿no? Va a pasar a depositarse en el cátodo como cobre puro, ¿no? ¿Con cuánto por ciento de pureza? Ahí está el cobre puro, ¿ven? Este es el que estamos buscando. Y sale sólido, ¿ven? Con 99,99999% de pureza. Este es el que va a ir a ser laminado, hilos, y de ahí se va pues a los países compradores de cobre, ¿no? Que tanto lo demandan, ¿no? Bien. Ahorita el que está repuntando es Chile, ¿no? Nosotros por nuestros problemas no estamos muy enfocados, digamos, de repente, ¿no? Pero, bueno, pero es nuestra realidad. Hemos llegado a ser el 4º país exportador a nivel mundial, ¿no? De ahí nos ha destronado Chile. Bueno, vamos a la metalurgia del zinc. El mineral de partida, la blenda o esfalerita. Entonces, ¿para qué vamos a decir lo de atrás, no? Que primero es triturado, luego es pulverizado, luego es lavado, ¿no? Y luego, miren, es un mineral sulfurado. ¿Cuál será el primer proceso? La tostación. ¿Está bien? ¿Qué elimina la tostación? SO2, ¿no? Este SO2, cuando es bien tratado en la industria, cuando se realiza una industria formal, ese SO2 sirve para la producción de ácido sulfúrico. Pero nosotros estamos en el proceso de obtención del metal zinc. Entonces, una vez que sea tostado, se lleva a lixiviar. Vamos a ver qué cosa significa lixiviación. Luego se decanta, se purifica y miren, se lleva a electrólisis. ¿Para qué? Porque si lo llevamos a electrólisis vamos a tener zinc con 99. Toda electrólisis permite obtener el metal con 99,999% de pureza. Luego ya se funde, se llega a fusión y se obtienen los lingotes, ¿no? Y lo exportamos como lingotes. ¿Listo? Entonces el proceso global, vamos a decir así. Vamos a detallar entonces. Hemos dicho que el primer proceso químico, porque los físicos ya no vamos a estarlo describiendo, el primer proceso químico es la tostación. ¿Qué significa tostación? Que el mineral sulfurado reacciona con el oxígeno, acá se han olvidado ponerlo en caliente, ¿cierto? Y me va a dar, ¿no? Este que me permite identificar que hay una tostación. ¿Por qué estoy segura que este es una tostación? Porque este es un mineral sulfurado. Entonces ya tengo, pero a mí me interesa el metal, ¿no es cierto? Entonces va a haber un segundo paso en donde eso que he obtenido, que es el metal, ¿sí? Está en estado sólido, miren, sólido. Y voy a extraerlo, voy a disolverlo con ácido sulfúrico. En realidad debería llamarse disolución, ¿no? Pero se llama lixiviación. Lixiviación, entonces es un proceso de extracción, de separación. Pero para llamarlo lixiviación, lo que voy a extraer, en este caso el zinc, debe estar en estado sólido. Y con lo que voy a extraer debe estar en estado acuoso. Solo cuando tenga esas condiciones, yo diré, ese proceso se llama lixiviación. La lixiviación no es solamente característica de la metalurgia del zinc, puede ser de otros metales también. Pero siempre lo que voy a extraer está en estado sólido, ¿no? Por ejemplo, si yo extraigo almidones de la harina por ejemplo, ¿no? De la harina de yuca o de papa, ¿no? Voy a extraer los almidones con agua, acuoso o líquido. Entonces, a ese proceso lo voy a llamar lixiviación de almidones. ¿Por qué? Porque lo que voy a extraer está en estado sólido y con lo que voy a extraer está en estado líquido o acuoso. En ese caso se llama lixiviación. En este caso, pues la lixiviación no solamente la lixiviación es un proceso físico, es químico, también hay un cambio ya no es ácido sulfúrico, ha habido otra formación de enlaces, es un cambio químico aquí, ¿cierto? Bien.
¿Listo? O sea, no es solamente separación, en este caso no es solamente extracción y separación, sino hay una reacción química que me permite obtener esta saloxisal llamada sulfato de zinc. Ahí está el zinc que quiero extraer. Entonces ahora ese sulfato de zinc lo llevo directamente a la cuba electrolítica, ¿cierto? Yo sé que en la cuba electrolítica va a estar el zinc como zinc más 2, el sulfato acuoso con una carga de -2 y el agua, ¿no? Uno va a ir a oxidarse, el otro va a ir a reducirse. Y la pregunta es, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? Si todo esto es acuoso, el sulfato se va a quedar en su sitio. El agua va a ir a oxidarse. Y el zinc, como es un metal de transición, va a ir a reducirse. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? El zinc más 2 se va al cátodo a reducirse. Ahí está, ¿ven? Sale el zinc puro, ¿no? Con 99,999% de pureza. Y en el ánodo, que es de material plomo, en el ánodo se produce la oxidación del agua. ¿Qué significa oxidación del agua? Que se va a formar oxígeno. ¿En dónde? En el ánodo. Siempre oxidación ánodo, reducción cátodo. Podemos recordar que el peso equivalente del oxígeno va a ser igual a, en este caso, la masa molar de oxígeno. Masa molar de oxígeno entre teta. ¿Cuánto es teta? 4. Entonces, entre teta, que es igual a 4. ¿Cuánto sale esto? 32 gramos por mol entre 4 equivalentes gramos por mol. Equivalentes por mol, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? 8 gramos por equivalente gramo. Ese es entonces el peso equivalente del oxígeno. También podríamos decir, estequiométricamente, para que se produzca una mol de oxígeno en el ánodo, se va a requerir una carga equivalente a ¿cuánto? Si hay 4 moles de electrones, a 4 farads, ¿no? 4 farads. O 4 por 96.500 coulombios. Cuando circule una carga equivalente a esto, se va a depositar o liberar una mol de oxígeno en el ánodo. Lo puedo expresar en masa. En vez de decir una mol, digo 32 gramos de oxígeno requerirán 4 farads o 4 por 96.500 coulombios. No lo expreso en masa, lo expreso en moles, una mol. A condiciones normales, esa mol ocuparía una mol de oxígeno, ocuparía 22,4 litros, ¿cierto? A condiciones normales. Pero eso no se está llevando a cabo a condiciones. Pero si lo pudiéramos medir, a condiciones normales sería 22,4. Ejemplo, si por dato del problema, me dicen que ha circulado solo 2 farads, entonces decimos, ¿no? Por dato, 22,4 litros era una mol cuando circulaba 4 farads. Pero si ahora está circulando 2 farads, ¿cierto? 2 farads, entonces será media mol. ¿Y media mol cuánto ocupará? Mentalmente, ¿no? Media mol ocupará 11,2 litros. Sí, pero no me di cuenta, mejor hágalo en cámara lenta. Ah, entonces podría decir, ¿no? Acomodo mi estequiometría, digo, 22,4 litros de oxígeno es lo que se obtendría a condiciones normales cuando circula 4 farads, ¿no? Eso ya lo hemos analizado, ¿no? De acá. Porque es una mol a 4 farads, una mol a condiciones normales, 22,4 litros. Por dato del problema, está circulando solo 2 farads, 2 farads o 2 por 96.500 coulombios. ¿Cuántos litros de oxígeno a condiciones normales va a liberar? 11,2 litros. ¿No? Esto es un poco que les estoy repasando, ¿no? Para que no tengan temor a la hora de, ¿no? En el examen enlazan una cosa con otra. No hay problema. ¿Se acuerdan ustedes? Serenos, serenos, hagan las cosas. Acá, por ejemplo, ¿no? Me dan esta reacción y me dicen, ¿no? A ver, circuló, ¿cuánto le ponemos? 2 farads, no, circuló 1 farad ya. Entonces digo, estequiométricamente, para que se deposite una mol de zinc en el cátodo,
¿Cuántos Faraday fueron necesarios? 2, pues, ¿no es cierto? Porque de más 2 está pasando a 0. Entonces, teta es igual a 2. Entonces, circula 2. Igual, su peso equivalente del zinc, ¿cuánto será? Será su peso atómico del zinc entre teta, que es igual a 2, ¿no? Peso equivalente del zinc será, si su peso atómico es 65, entre 2, bueno, gramos por equivalente gramo, no sé cuánto es, 37,5. Bueno, ya. Acá, una mol de zinc son 2 electrones, o sea, 2 Faraday, ¿no? 2 Faraday. O 2 por 96.500 colombios. También puedo decir, en vez de decir mol, pongo 65, también estequiométricamente, ¿no? Estequiométricamente, para que se libere 65 gramos de zinc, tiene que haber una carga equivalente a, ¿no? a 2 Faraday, 2 Faraday. Si por dato del problema, si por dato, ejemplo, circuló solo un Faraday, ¿cuántos gramos de zinc se depositará en el cátodo? La mitad, pues, ¿no? ¿No? Entonces, o circuló 0,2 Faraday, ya está. 0,2 Faraday. 0,2, si 65 gramos es con 2 Faraday, con 0,2 será 6,5 gramos, ¿no? De zinc. Eso es lo que se ha depositado en el cátodo, ¿no? En el cátodo. ¿Por qué? Porque por dato del problema me dice que ha circulado 0,2 Faraday, ¿no? Listo. Bueno, hemos repasado. Espero que hayan recordado. Nosotros seguimos, bueno, ya se obtiene zinc con, ¿cuánto dije de pureza? 90. Siempre que se somete un metal a electrólisis va a tener 99,9%. ¿La hematita necesitará electrólisis? No, al contrario, la hematita, la siderurgia de la metalurgia del hierro, es impuro, y así impuro, como sale a alta temperatura, se mezcla con carbono y se forma acero. No necesitamos llevarlo a electrólisis. No necesitamos hierro con 100% de pureza, ¿no? Bien, vamos a ver la metalurgia del oro y la plata, que en alguna forma difiere de las otras metalurgias, ¿no? Por ejemplo, tenemos una primera forma que es la cianuración. Cianuración viene del nombre de esta sal, ¿no? La sal, si yo la desarrollo, sería así. La tetravalencia del carbono siempre se cumple. Entonces, este nitrógeno tiene un par de electrones, grupo 5, ahí está. El carbono siempre es grupo 4, ahí está. ¿Cierto? Y este ha ganado, todo este potasio tiene +1. Quiere decir que todo esto es -1. Por eso es una sal este. Se llama cianuro de potasio. Cianuro de potasio. Es una sal. ¿Listo? Que no podemos decir que es oxisal, tampoco podemos decir que es aloidea, ¿no? Pero es una sal. Bueno, este oro es el oro nativo, el oro del cual se va a extraer, por eso se debería poner oro nativo, ¿no? Oro nativo para no crear confusión. Este oro nativo se trata con cianuro de potasio, ¿no? Y luego se forma esto que está aquí, que se llama complejo coordinado. En realidad, si quisiéramos un poco esquematizar el enlace de este oro, sería así. Forma 2 enlaces, 2 ligandos con este grupo ciano. Por eso se llama coordinado, ¿no? Entonces, este complejo es un complejo coordinado, pero nosotros no nos enseña, no es motivo para el ingreso, no es temario, ¿no? Tampoco le van a pedir cuál es el nombre ni nada de esto, ¿no? Sí, pero si es un complejo, ¿cómo se llama? Este, por ejemplo, se llamaría diciano aurato de potasio, pero no es objetivo que ustedes lo sepan. Pero, por ejemplo, yo puedo tomar toda esta reacción y preguntarles, a ver, les pregunto. Marque verdadero o falso. ¿Es una reacción de oxidación o de reducción? Usted tiene que saber. No, entonces, no, es que había un complejo, ahí no lo supe. No, analiza. ¿Qué hemos dicho? Todo metal, y el oro es un metal, ¿qué número de oxidación tiene? 0. Todo metal, cuando se enlaza, ¿qué número de oxidación tiene? Positivo. +1, +2, +3, no me interesa, pero es positivo. ¿Y qué pasa cuando de 0 pasa a +1? ¿Cómo se llama ese proceso? Oxidación. Entonces, esta es oxidación. Esta semireacción es de oxidación. Podemos poner acá que la cianuración también es un proceso de oxidación. De oxidación. ¿Estamos claros? Oxidación. Ya hemos visto que el oro se oxida.
¿Listo? Es más, miren, lo que vamos a extraer está en estado sólido. Y con lo que vamos a extraer, que es esta sal, este cianuro, está en estado acuoso. Entonces, ¿cómo le llamaríamos también? Lixiviación. Lixiviación. Con B chicano. Lixiviación. ¿Listo? Luego viene otro paso. Observar que el oro ahora está formando ese complejo y es mucho más fácil de removerlo. Entonces, se utiliza el zinc sólido, ¿no? Y el zinc es capaz de remover al oro que estaba formando en ese complejo, este es el mismo complejo, y lo retira y se pone él y lo deja el oro libre, justo lo que se quiere, obtener el oro, ¿no? Extraer el oro, ¿no? Es un proceso de reducción, ¿verdadero o falso? Veamos. ¿El oro qué número de oxidación tiene? No sé, es +1, +2, no me interesa, pero es positivo. Y acá, 0. Ah, es reducción. ¿Listo? También podría decir que es de lixiviación. A ver, no. Porque lo que voy a extraer está en estado acuoso, no está en estado sólido. Y con lo que voy a extraer, que es está al revés no lo llamo, no es lixiviación. Para que sea lixiviación, lo que voy a extraer, lo que me interesa extraer está en estado sólido. Y con lo que voy a extraer es acuoso. Aquí no ves, lo que voy a extraer estaba en estado acuoso. Y con lo que voy a extraer estaba en estado sólido. Entonces no es lixiviación, es reducción nada más. El otro gran proceso de metalurgia para el oro y la plata es la amalgamación. El mineral es triturado, se molienda, y luego se trata con mercurio. Por eso que este es más utilizado en la minería informal, porque ellos necesitan mercurio para formar una especie de papilla, ¿no? Se llama amalgamación. Se retiran, o sea, una vez que está amalgamado el oro o la plata, se retira el resto, ¿no? Que son arenas, ¿no? Agua, etcétera. Entonces, solamente tenemos el mercurio y la amalgama, el metal que ha amalgamado el mercurio. Se filtra y lógicamente el mercurio, como es líquido, se puede destilar. Si no hay una correcta destilación, ¿qué es lo que va a pasar al medio ambiente? Mercurio, como vapor, a intoxicar, ¿no? Plantas, personas, animalitos, etcétera, ¿no? Pero si se hace una correcta destilación, este vapor se debe condensar para que el mercurio regrese a mercurio líquido y se pueda volver a reutilizar, ¿no? Entonces, una minería formal regresaría a mercurio líquido para volverlo a utilizar. Una minería informal simplemente calienta el mercurio que se vaya y me quedo solamente con el oro, ¿no? Este oro es el oro extraído, ¿no? A partir del mineral. Listo. Vamos entonces ahora a hablar de recursos energéticos. ¿Qué recurso energético tenemos? El carbón, ¿no? Nosotros tenemos en la zona norte, se ha encontrado materia carbonífera, en el centro del país también. ¿Qué cosa es el carbón? Es una roca sedimentaria de composición heterogénea. Procede de la descomposición y putrefacción de vegetales. Entonces, los vegetales, ¿no? En el subsuelo, por acción de los microorganismos anaerobios, ¿no? A lo largo de los años van a convertir a esta materia en carbón. Para hablar de carbonificación voy a hacer un esquema para que se entienda. Vamos a suponer que este sea una celulosa o una madera, ¿no? Algún resto vegetal. Si hacemos el análisis de la composición, menos del 50%, como máximo 50%, va a ser carbono, como máximo. Va a tener hidrógeno, aparte oxígeno, aparte agua, azufre, aluminio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero pasan los años, los cientos de años, millones de años, entonces, y volvemos ahora a hacer el análisis de esa misma materia, ¿y qué vamos a encontrar? Que más del 50%, más 60, 65% es carbono. Pongámosle 60%, más, mayor a 60%. Carbono. ¿Listo? Mayor a 60 sería así, ¿no es cierto? Mayor de 60%, carbono.
Sigue teniendo hidrógeno en menor concentración, oxígeno, agua, aluminio, etcétera. Pero lo que está caracterizando es que incrementó su porcentaje de carbono. Sigue pasando millones de años y ahora el porcentaje de carbono es 80%. Sigue pasando millones y millones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a esto sí lo llamo materia carbonífera, a esto sí lo llamo carbón. Entonces, el concepto está ahí, ¿eh? Millones de años, ¿no? La composición de la materia carbonífera la determina el porcentaje de carbono. Entonces, si me presentan celulosa, madera, ellos tienen menos del 50% de carbono, del material carbono. No es carbón, no es carbón. ¿Listo? Y listo. Eso es lo que me está diciendo en esta gráfica, ¿eh? Entonces, en esta gráfica lo que me está diciendo es, hey, ¿no? Ahí está, ¿eh? Entonces, si tiene más del 50%, tiene 60, 80. Entonces, ¿qué se ha considerado? Que el carbón más joven es la turba. Le sigue en antigüedad el lignito. Se va formando, digamos, más, después de muchos millones de años más. Luego sigue la hulla o carbón bituminoso. Y luego tenemos la antracita. El carbón más antiguo es la antracita. En el Perú no se ha encontrado restos de antracita todavía, pero sí se ha encontrado restos de turba, de lignito, de hulla, se han encontrado. Entonces, si a mí me dijeran, este esquema relaciónelo con A, 90% de carbono. B, 60, 70, 80% de carbono. C, 70% de carbono. D, 60% de carbono. Entonces yo tengo que relacionar, ¿qué le pondría acá? ¿Qué letra le pondría acá? ¿Qué letra le pondría aquí? ¿Qué letra le pondría acá y acá? Entonces yo diría, la antracita debe ser la A, 90% de carbono, ¿cierto? O más, es el que tiene más. ¿Quién tiene menos? 60% de carbono. Este debe ser la turba. Acá le pongo la letra D o 60% de carbono. Entre 80 y 90, ¿quién será más? Y así voy, entre 70 y 80. ¿Quién será 70? Pues, ¿no? 70%. ¿Quién será 80? El concepto. ¿Estamos claros? Espero que se haya entendido. Bien, seguimos avanzando. Y entonces todo esto, toda esa idea, con esta lámina podemos ya irla fijando, ¿no? La turba, el lignito, el carbón bituminoso, ¿cierto? Conforme van pasando los millones de años, va aumentando y va aumentando el contenido de carbono. Y al aumentar el contenido de carbono, aumenta el poder calórico, ¿no? Si, por ejemplo, me dijeran, de todos es 1 kilo, usted tiene 1 kilogramo de turba, usted tiene 1 kilogramo de lignito, usted tiene un carbón de bituminoso y un kilogramo de antracita. Pero ¿quién tiene más carbono? Este tiene 90% de carbono, o sea, quiere decir que en 1 kilo hay 900 gramos de carbono. La antracita, ¿cierto? Porque tiene 90% de carbono, o más, ¿no? Algunos dicen 94%. En cambio, la turba tiene 60% de carbono, ¿no? O 62, 64, pero ya, redondeando, 60. Entonces, en 1 kilogramo de turba hay 600 gramos de carbono nada más. También brindan poder calorífico, es cierto, pero ¿quién más? Obviamente la antracita, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora recursos energéticos, el petróleo. Antes de ver esto, yo podría decir que cuando quemo cualquiera de estos carbonos, estos materiales carboníferos, si es bien cierto, me da calor. El principal, el que reacciona es el oxígeno, ¿cierto? Para darme CO2, más calor, ¿no? Más calor. También azufre, ¿no? Porque su composición tiene azufre, más oxígeno, me da CO2, ¿no? Solo que ¿quién dará más CO2? Pues el que tenga más carbono. ¿Y quién tiene más? Antracita, ¿no? Entonces, para 1 kilo de carbono, perdón, 1 kilo de material carbonífero, ¿quién aportará más CO2? La antracita, pues porque tiene más carbono. Hay más moles de carbono en 1 kilo de antracita que en 1 kilo de turba. Pero todos van a tener reacciones de azufre. El azufre con el oxígeno es SO2. O sea, digamos la parte contaminante de usar esta materia carbonífera, ¿no? Aparte del CO2 también. Bueno, vamos a ver recursos energéticos. Otro recurso energético, el petróleo. Nosotros no somos exportadores de petróleo.
¿no? Nosotros, para cubrir nuestra demanda interna, importamos petróleo, ¿no? Entonces, aunque tenemos nuestra pequeña zona productora, en la zona norte, la zona oriente, pero como repito, no logra cubrir nuestra demanda. También, al igual que los anteriores, es un recurso natural, no renovable, ¿no? El carbón es sólido, este petróleo es líquido, pero también puede ser gaseoso y sólido, ¿no? Es decir, el petróleo como masa es líquida, pero tiene componentes hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, si a mí me dijeran, marque verdadero o falso, los dos recursos energéticos son líquidos, ¿qué diría yo? Bueno, si se está hablando del petróleo, el petróleo es una mezcla compleja que va a tener sólidos, deben definir bien la pregunta. Pero en cambio no hay duda con el carbono, ¿no? Es sólido definitivamente, ¿no? Bien. El petróleo es una masa realmente, ¿no? Semisólida, diría yo. Bien. En su composición predomina los alcanos, los parafínicos, ¿no? Los cicloalcanos y en menor proporción aromáticos. Prácticamente insaturados no existen insaturados. ¿Listo? Muchas veces se forma, previo al depósito, a la formación de petróleo, se forma el gas natural. ¿Listo? Tenemos la torre de extracción de petróleo y la torre de extracción de gas natural. Bien, vamos a ver ahora que una de las teorías del origen de la formación de petróleo es a partir de restos animales, o sea, restos vegetales, si nosotros vemos en la gráfica nos trata de decir, ¿no? Tanto restos vegetales como restos animales, ¿no? Que existieron en la antigüedad. Ellos dan origen a lo que es el petróleo. ¿Qué características tiene? Bueno, es un líquido, ahí se considera líquido, oscuro, entonces un líquido oscuro, ¿no? Que presenta un aspecto oleaginoso, viscoso, de crudo de petróleo, ¿ve? Viscoso, ¿no? Insoluble con el agua, o sea, tiene menor densidad que el agua de mar. Los países, ¿no? que sí son exportadores de petróleo, son los que determinan el precio del barril. Aunque vamos a decir que también depende el petróleo, está bien, en todos predominan alcanos, parafínicos, ¿no? El 90 y tantos por ciento es alcanos, cicloalcanos, ¿no? Solo no llega ni un 5% de aromáticos y no hay prácticamente ni alquinos ni alquenos. Pero también vamos a decir que mucha de su composición depende del lugar de extracción. Me explico con un ejemplo. Si tiene mayor concentración de metano, de etano, de propano, a este se les llama volátiles, ¿no? Ligeros, se le llama ligeros. Entonces, cuanto más ligeros tengan, más cotizado es este petróleo. ¿Estamos claros? Entonces, la presencia de estos hidrocarburos alcanos ligeros, de menor peso molecular, ¿cierto? Va a variar dependiendo del lugar de procedencia, ¿no? Entonces, varía en algo la composición. Hemos dicho que son más viscosos que el agua, ¿no? Pero es menos denso e insoluble que él, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de cuáles son las etapas de extracción del petróleo. Vamos a tener que primero va a haber pues una exploración, ¿no? Primero sería una inspección para ver cuál es la zona, probablemente el yacimiento, ¿no? Luego una exploración, la perforación propiamente, la explotación propiamente y se obtiene el crudo. Cuando digo crudo, es esa masa que sale, ¿no? Semisólida que decíamos, sale cargado de arena, ¿no? El petróleo sale con arena, con agua, con diferentes componentes, entonces se eliminan todos los restos sólidos, ¿no? La arena, el agua, y ya se tiene el petróleo como se conoce, ¿no? Ahí sí diría que es líquido, ¿no? Entonces, a ese se le llama crudo de petróleo, ¿no? Esa refinación luego pasa un proceso que se llama refinación, este crudo de petróleo. Y esa refinación puede ser de dos formas. La primera va destinada a la destilación fraccionada y la otra parte
va a ir destinada al craqueo. O sea, el crudo de petróleo, la refinación del crudo implica la destilación fraccionada y el craqueo. ¿En qué consiste la destilación fraccionada? Es un método físico. En cambio, el cracking, el craqueo, es un método químico. La refinación del petróleo, hemos dicho que es un método físico, se llama fraccionada porque hay muchos componentes y estos componentes se van a diferenciar en su masa molar. Y la masa molar va a determinar que sean más volátiles, menos volátiles. Uno de alta masa molar va a ser sólido. Uno de pequeña masa molar, tipo metano, etano, propano, van a ser, ¿no? Masa molar pequeña, va a ser muy volátil. Sale rápidamente a temperaturas ligeramente bajas, pero conforme aumenta su masa molar, va disminuyendo su volatilidad, ¿no? Va demorando en salir, necesita temperaturas más altas. El cambio el estado de agregación también va a cambiar, esos son gases, pero conforme aumenta la cadena carbonada ya vamos a tener líquidos, ¿listo? Eso lo vamos a observar acá, ¿no? Entonces, lo primero que sale son los gases, ¿ves? De C1 a C4, ¿no? Lo segundo que sale se llama nafta y son de C5 a C7. Lo tercero, digamos, es la gasolina, de C5 a C12, querosene, aceite. Entonces, la masa molar, por ejemplo, ¿no? De un aceite lubricante debe ser mucho mayor que una nafta, ¿no? Y la nafta debe tener mayor masa molar que los gases C1 a C4. ¿Por qué? Porque ellos son más volátiles, volatilizan a menos temperatura también. Entonces, tenemos el gas licuado de petróleo, que está formado por C1 a C4, los disolventes, que están formados por la nafta de C5 a C7, la gasolina que se utiliza para combustible de autos, el querosene que se usa para combustible de avión, ¿no? El aceite ligero que es combustible diésel, aceite lubricante que son aceites lubricantes, ceras, parafinas, ¿no? Y al último ya un residuo pues que tiene más de 30 carbonos, ya no tiene prácticamente una utilidad directa, sino se utiliza como relleno de las pistas, ¿no? El pavimento. Entonces, aquí hay que entender algo, que no es que se obtienen directamente, por ejemplo, pentano, hexano, ¿no? Dodecano, no, se obtienen mezclas. Todas estas son, pero mezclas más afines, digamos, más separadas, más afines en su masa molar, digamos, ¿no? Entonces, la, la destilación fraccionada separa una mezcla compleja como es el petróleo, ¿no? La separa en mezclas más afines, ¿no? De todas ellas vamos a ocuparnos de esta de acá, de la gasolina. Cuando me dice que tiene de C5 a C12, me está diciendo, por ejemplo, C5, ¿quién sería C5? Un alcano. Así es un alcano de 5 carbonos, C5H, H el doble más 2, H12. Entonces, todos los alcanos que tengan esa fórmula global serán 1, 2, 3, 4, 5. Pero también puede ser este, ¿no? Su isómero, 1, 2, 3, 4 y 5. También ese 5H12. O puede ser este, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? ¿Y este qué sería? Tengo que ver bien. Este también sería otro isómero. 1, 2, 3, 4 y 5. No, no es un isómero, es esta misma cadena, es esta misma, solamente que lo he doblado hacia abajo. Es la misma. Entonces, es la misma que estoy repitiendo. Aunque les parezca mentir, una vez mandé una pregunta de estas y muchos cayeron, ¿no? Dijo, sí, este es un metilo, este está como rama, porque no ven bien la cadena continuada. Esta era la misma que esta. Cuando es una sola cadena, así sin ramas, se llama lineal, ¿no? Lineal, es una cadena lineal. La llamo N-pentano. N significa lineal, digamos. Esta, en cambio, es ramificada, ¿no? Las dos son ramificadas, son isómeros. Tiene la misma fórmula global, ¿no? También puedo tener un C5H10, ¿no? Un C5H10, por ejemplo. C5H10. Puedo tener un C6, un C7, hacer el mismo análisis, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un C8,
H10 el doble, 16 más 18. Entonces, ¿qué tendré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. El N octano, ¿no? Este cadena lineal. Pero puedo tener también ramificaciones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿Está? O puedo tener así varias ramificaciones, ¿no? Entonces, cuando me dice gasolina, tengo desde C5 hasta C12, todos los lineales y ramificados están ahí en ese, ¿no? En ese grupo. ¿Estamos claros? Entendiendo esto, entonces, nosotros vamos a seguir con el proceso. Entonces, una vez que el crudo ha pasado para la destilación fraccionada, ¿cierto? Se tiene, se tiene ahí las torres de destilación fraccionada, la torre de la refinería de La Pampilla, la refinería de Conchán, Calpa, ahí están las grandes torres de destilación. El craqueo es otro proceso que se hace al petróleo, pero aquí el objetivo es diferente. Aquí el objetivo lo ponen a colores, a colores. El objetivo es obtener gasolina, o sea, incrementar esa fracción desde C5 hasta C12. Puede ser que la incrementemos en pentano, hexano, hasta dodecano, ¿no? Esa es la idea. ¿Listo? Cualquiera de sus isómeros hasta C12. Entonces, hay dos tipos de cracking. Este sí es un proceso químico. ¿Por qué es un proceso químico? Porque aquí sí hay ruptura de enlaces, ¿no? Hay un cambio químico. El cracking térmico utiliza altas temperaturas. En cambio, el cracking catalítico utiliza menos temperaturas, utiliza catalizadores y menos temperaturas. Pero igual en los dos casos, craqueo, es un proceso químico por el cual una cadena larga, por ejemplo, 3, 4, 5, vamos a ponerlo mejor así, C20, el doble más 2 sería H42. Se va a romper esa cadena, ¿no? Se va a romper esa cadena y me va a dar, por ejemplo, un C10, ¿no? Un C10 o un C12, C12, H24, H26, está incrementando la fracción de gasolina, C12, y más un C8, también está incrementando la fracción de gasolina, ¿no? O me puede dar un alqueno, C8, H16. Entonces, ¿en qué ha consistido? En que un alcano, un hidrocarburo de alto peso molecular, o sea, de una cantidad de carbonos grande, se ha roto, por eso viene la palabra cracking, craqueo, ¿cierto? Por ejemplo, un C20H42 y se ha obtenido cadenas más pequeñas, cadenas que estén dentro de este rango. Por eso se dice que incrementa la fracción de gasolina. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿ve? Nos dice el N-octadecano, por acción del calor, me va a dar el isoctano, que es un alcano, más el alqueno. ¿Listo? Igual acá, ¿no? El N-octadecano, pero a temperaturas más bajas, me va a dar el isoctano. Otras me darán, pues, una de 10 carbonos, una de, etcétera, dependiendo de cuánto parto y quiénes se forman. Pero la idea es que incremente esa fracción de gasolina. ¿Estamos claros? Observar que en ambos casos el objetivo es incrementar la fracción de gasolina. Como producto secundario puede haber un alqueno, ¿no? Pero lo importante es... ¿Y qué cosa es la gasolina? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bueno, porque es el principal combustible, ¿no? Entonces, ahora en nuestro medio, actualmente, no sé de aquí a 50 años cómo será, pero actualmente y hasta ahora ha sido el combustible más importante. Su composición es en promedio de 5 a 12 carbonos. Entonces, llega el líquido, la gasolina, al motor y se produce una combustión de la gasolina. Obviamente, a través del tubo de escape, pues van todos los productos de la combustión. El problema está aquí, que si este combustible, ¿no? No tiene ese poder antidetonante, el motor va a tener una combustión incompleta. Entonces va a generar hollín, este pistón como que se va a obstruir, digamos así. En definitiva, ¿no? El motor se destruye, ¿no? Entonces, ¿no?
es importante que la gasolina tenga una buena capacidad antidetonante. Entonces, ¿qué cosa es el índice de octanaje u octanaje? Definiciones pueden haber muchas, pero el concepto, en cualquier definición, lo que debo buscar es esta palabra clave, esta frase clave, capacidad antidetonante, ¿no? Así, debo buscar esa idea, ¿no? De antidetonante. No que detona menos, que la detonación, la antidetonante, no, capacidad antidetonante, ese es el concepto. Entonces, índice de octanaje, ¿no? Mide la capacidad antidetonante que tenga el combustible. Para referirnos a la gasolina utilizada en autos, se ha dado, digamos teóricamente, se le ha dado un valor, ¿no? Al N-heptano, que es parte componente de la gasolina, se le ha dado un índice de octanaje de 0. ¿Qué significa índice de octanaje de 0? Significa que en el motor va a causar, ¿no?, problemas de combustión. Va a haber una combustión incompleta, va a haber mucha detonación, todo lo que quieran. Ese comportamiento es pésimo para el motor. Capacidad antidetonante u octanaje, 0. Pero en cambio, hay otro componente dentro de la gasolina que se le ha dado un valor de 100 y es el isoctano, ¿no? Esto se ha dado, es para tener uniformidad a la hora de calificar el octanaje en una gasolina. Entonces, se le ha dado el valor de 100 a este compuesto, el 2,2,4-trimetilpentano, o también llamado isoctano. Entonces vamos a reconstruir el trimetilpentano, pentano, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Hago cumplir que en el carbono 4 haya un metilo. Que en el carbono 2 metilos, ¿no? Dije 2, 2, ahí está. Luego completo la tetravalencia. Este carbono 1 ya tiene un enlace. ¿Cuántos hidrógenos le faltan? 3. Este carbono 2 es un carbono cuaternario. No, este carbono 3 tiene 2 enlaces. Le faltan 2 hidrógenos, porque la tetravalencia siempre se debe cumplir. Este carbono 4 tiene 1, 2 y 3. Le falta un hidrógeno. Es un carbono terciario, ¿no? Y este carbono 5 tiene solo un enlace. Entonces le faltan 3 hidrógenos. Es un carbono primario. ¿Cierto? Este ver que es ramificado, ¿sí? Que tiene varios carbonos primarios, ¿no? Que tiene varios carbonos primarios, que tiene un carbono cuaternario, el carbono 2 es cuaternario en el isoctano, y también puedo ver que el carbono 4 es terciario. En fin, puedo describirlo. Pero hablando de capacidad antidetonante, se le ha dado 100 de octanaje. El comportamiento en el motor es excelente. ¿Listo? Eso no quiere decir que no hayan otros hidrocarburos presentes en la gasolina, ¿no? En el petróleo también, en el petróleo, ¿no? Otros hidrocarburos que no tengan, que para la gasolina es este, pero en el petróleo, en el querosene, por ejemplo, se encuentra tolueno y se encuentran otros hidrocarburos cuyo índice de octanaje es 200 comparado con el isoctano. Por ejemplo, el combustible para avión. El combustible para avión tiene 200 de octanaje. ¿Listo? Entonces, para autos es este. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Quiere decir que el heptano es el pésimo de la película. El N-heptano es el malo de la película, ¿cierto? No tiene capacidad antidetonante, 0. Y el 2,2,4-trimetilpentano, su capacidad antidetonante es de 100. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a pasar esta lámina para decir, si yo tengo, por ejemplo, una gasolina, yo quisiera que tenga una amplia capacidad antidetonante, pero no la tiene, por naturaleza, por lo que fuera. Entonces se le agrega aditivos. Los aditivos van a incrementar, vamos a poner acá, incrementan el índice de octanaje.
ojo, no incrementan la concentración de isoctano, no disminuyen la concentración de ¿cómo se llama el otro? Del N-heptano, no, lo que hacen es incrementar el octanaje, el índice de octanaje o el índice de octano. Eso es lo que hacen, ¿no? O sea, en buen lenguaje, mejoran mejoran la capacidad antidetonante. Eso es lo que hacen estos compuestos llamados aditivos. Antiguamente se veía que el plomo cumplía esa función, mejoraba esa capacidad. Se llegó a la conclusión probada fehacientemente de que es totalmente tóxico. Entonces tiene el carácter de prohibitivo. El plomo tetraetilo, prohibido, ¿no? Plomo tetraetilo, prohibido, ¿no? Prohibido. No se usa. Posteriormente se llegó al metilterbutiléter, ¿no? Metilterbutiléter, ¿no? Y el etanol. Son dos buenos aditivos. ¿Qué hacen? Incrementan el índice de octanaje, mejoran la capacidad antidetonante, ¿no? Vamos a darle el nombre Yupac a este. Ahí tengo el grupo oxi. Este tiene menor cantidad de carbonos, es el alcoxi, que se llamará metoxi, porque tiene un solo carbono. Y la cadena más larga es el alcano. En este caso, este de 3 carbonos sustituyente metil, entonces lo llamaré 1, 2, 3, ¿cierto? Estoy numerando correctamente porque solo en el carbono 2, sentido que me da la menor numeración. Bueno, coincidentemente los dos sustituyentes están en carbono 2. ¿Cómo lo llamo? En orden alfabético. 2-metil. 2-metoxi. Y con el último sustituyente la raíz, propano. Nadie lo conoce así, lo conocemos como metilterbutiléter, pero este es su nombre Yupac. Yupac. Este es nombre Yupac. El otro es un nombre común. Este es sistemático o Yupac. Este es común, ¿no? Listo. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no? Cuando nosotros decimos, tengo, por ejemplo, una gasolina de 90 octanos, ¿no? La gasolina de 90 octanos, ¿qué me quiere decir con eso? Que la gasolina de 90 octanos, ¿no? Se comporta en el motor, se comporta, ¿no? Como, o sea, esa capacidad antidetonante que va a mostrar, es como si hubiera, no es que tenga eso en realidad, pero se comporta así, como si hubiera 90% de isoctano y 10% del malo, ¿no? Del N-heptano. Cuando nosotros decimos una gasolina, por ejemplo, luego se compran su carro del año, ¿no? Y acá en el Perú tenemos la gasolina, por ejemplo, hasta ahora, ¿no? Van a cambiar esto, de 98 octanos, ¿cierto? Nosotros quisiéramos que exista la de 100 octanos, ¿cierto? Pero existe la de 98 octanos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que esta gasolina se comporta en el motor, no es que tenga eso, sino se comporta en el motor, esa capacidad antidetonante que muestra es como si hubiera realmente 98% del isoctano, o sea, del bueno, y 2% del malo, ¿no? De N-heptano. ¿Se imaginan qué pasaría si me dijeran que esa gasolina, la gasolina que están vendiendo en este momento es de cero octanaje, o sea, puro N-heptano? El motor pues se destruiría eh, en una, ¿no? Entonces, ¿no? Para mejorar la capacidad antidetonante, es decir, para incrementar el índice de octanaje, se creó los aditivos. ¿Listo? Los aditivos. Bien. Entonces, vamos a tener acá esta lámina, ¿no? ¿Qué me va diciendo eso que hemos hablado? Ahí está. ¿Ven? Entonces, para entender esto del octanaje, ¿no? Una gasolina de 90 octanos es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Que va a hacer que se comporte como si existiera 90% del isoctano y 10%
del malo, ¿no? Del N-heptano, ¿no? Tienen igual rendimiento, digamos, tienen igual capacidad antidetonante, 90 octanos como si existiera eso. Si ambas mezclas tienen el mismo rendimiento, puede atender el motor prueba, entonces la gasolina es de 90 octanos. Una vez vino una pregunta, no sé cómo era exactamente, pero tenían que interpretar bien claro, que entienden, y espero que hayan entendido. Listo, vamos a seguir avanzando y hasta ya presentamos los aditivos. Recursos energéticos, el etano, gas natural, la aplicación. Bueno, el gas natural, ¿no? En la industria, en el hogar, ¿no? Es como generadores de energía, ¿no? Se utiliza porque son justamente energéticos, ¿no? La petroquímica es una rama de la química que surge a raíz de los procesos que han estado involucrados hasta obtener la refinación, el crudo de petróleo, ¿no? El crudo de petróleo entra, por ejemplo, a destilación fraccionada, entra también a lo que es craqueo. En los subproductos que van quedando en esos procesos, se va dando pie a que se formen una nueva industria que es la industria de la petroquímica. Como decir, la petroquímica es la industria de los subproductos, ¿no? De la refinación del petróleo. Y permite, pues, obtener productos de mucha importancia económica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos solventes, colorantes, fibras, el polietileno, el teflón, ¿no? El polar, todos ellos son productos de esta petroquímica, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sí de ejercicios de clase y ahora sí empecemos. Les he dicho que los cuatro, a ver, esa pregunta, los 4 minerales los tengo que saber. Entonces, chalcopirita, chalcopirita es el sulfuro doble de cobre y hierro. ¿Qué me permite obtener? Cobre. Esfalerita, la esfalerita es el sulfuro, el blenda o esfalerita, es el sulfuro de zinc. ¿Qué es este? Este se llama hematita, el óxido ferro. Tengo que saberlo. Pregúntenme como me pregunten. Esta es la galena. Observar que en este cuadrito, ¿no? Estoy poniendo todos los nombres químicos. El primer proceso químico, tostación. Este también tostación. Este también tostación. Este no recibe tostación, ¿no? No hemos hecho la metalurgia del plomo, pero el mineral sería la galena y uno de los primeros procesos químicos sería la tostación. Y si quiero obtener el plomo con alto grado de pureza, ¿cuál sería el último proceso? La refinación electrolítica. El último proceso químico, ¿no? Bien, entonces ahí no se olviden ustedes, ¿no? A colores, hay que saber los cuatro minerales, ¿no? No guardan relación, es cierto, copirita, esfalerita, galena, no guardan relación con su composición. El nombre no guarda relación con su composición, pero todos son recursos minerales, ¿no? No renovables, naturales, sólidos, inorgánicos, de composición química definida, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Dice, un buen ejemplo de los yacimientos de los minerales no metálicos se puede considerar la salilera de Maras en Cusco, ¿no? Tomando en cuenta la cosecha anual, o sea, por año, ¿no? Cosechan, rescatan 550 kilos, 98% es cloruro de sodio, 98 por 550. Y en esos 550 kilos de las maras, 100 pp pongan eso. Entonces, al respecto de determinar cuánta masa de cloruro de sodio en kilos se va a presentar solo en 6 meses, ¿no? Entonces, sacamos el 98% a 550, que es para un año, y le tomamos la mitad, que es para 6 meses, ¿no? Podemos hacerlo así. Aquí tenemos 100 ppm es en 550 kilos, ¿no? Por un año, ¿no? Para 6 meses era la mitad. Esos ppm lo pasamos, porque no nos olvidemos que ppm es miligramos por litro de solución o kilo de solución, en este caso por kilo de sal.
ppm de magnesio será miligramos de manganeso por kilogramo de sal de mar. Entonces, ya el número de moles será peso entre peso atómico del manganeso y tenemos el número de manganeso. ¿Listo? Vamos a verlo entonces. Entonces, el dato principal, el porcentaje de pureza, ¿no? Entonces, podemos poner aquí de frente, hacerlo ya no parte por parte, sino el dato, 6 meses, pero el otro dato es esto. El dato es la incógnita que se quiere a 6 meses, eso es. Y el dato es 550 kilogramos de sal de mar por cada 12 meses. También por dato, ¿no? Por 100 kilogramos de sal, el 98% es cloruro de sodio, entonces tenemos 269. ¿Cierto? Que prácticamente mentalmente, ¿no? Si por 12 meses el 98%, 550, por 6 meses será la mitad, ¿no? Entonces, 269. Esos son los gramos de cloruro de sodio en los 6 meses. Pero en esos mismos 6 meses, también para esa misma sal de maras, en los 12 meses, por cada 550 kilos de sal de maras, en 12 meses se obtenía 100 miligramos de manganeso por cada kilo de maras. Esto que está aquí es el concepto que me está preguntando, ¿ve? ¿Qué entiendes por ppm? Ay, ppm. ppm, ¿qué cosa viene a ser? Miligramos de soluto sobre kilo o litro de solución. ¿Y quién es la solución en este caso? Kilogramos de solución viene a ser la sal de maras, ¿no? Y eso es lo que está poniendo ahí. Miligramos de manganeso, ahí está interpretando lo que es ppm. Pero lo tengo en miligramos y lo necesito para llevarlo a la fórmula mágica. Yo necesito, para hacer el número de moles de átomos, yo necesito saber la masa en gramos sobre peso atómico, ¿no? Entonces, por eso es que miligramos, factor de conversión que me anule miligramo y me lleve a gramo. Ya estoy en gramo, lo divido, una vez que lo divido entre 55, que es el peso atómico del manganeso, ¿no? Y tengo las moles de manganeso. Una forma de ir siguiendo el asunto es que conforme voy construyendo el factor de conversión se me va a ir anulando. Ahí lo he puesto con color, ¿ve? El kilogramo de mara se cancela con kilogramo de mara. Miligramo de manganeso se cancela con miligramo de manganeso. Gramo de manganeso se cancela y me queda solamente la mol, ¿no? Una mol de manganeso, o si quieren lo hacen por parte también. Bien, vámonos a la pregunta número 3. En yacimiento minero se extraen 10.000 toneladas de una mena. A ver, voy a graficar así la mena, ¿ya? Ahí está la mena. Dice que la masa de mena es ¿cuánto? 10.000 toneladas. 10.000 toneladas. De esas 10.000 toneladas, solamente el 2,39% es galena. O sea, 2,39% es galena, es el mineral valioso, que con nombre propio se llama galena, ¿no? Y que es el sulfuro plumboso, ¿no? Bien. Y la reducción térmica obtiene el metal plomo con un rendimiento del 95%. Entonces, determine la masa en plomo. Entonces, yo puedo decir, ¿no? Estequiométricamente, de una mol de galena, voy a obtener una mol de átomos de plomo con masa 239, estequiométricamente, 200, en la masa molar, ¿no? 239 de galena, 239 de galena o sulfuro plumboso, voy a obtener el plomo. ¿Cuánto es? 207. Por dato del problema, por dato, ¿cuánto tengo? Cuando digo 2,39, yo le puedo poner toneladas aquí y toneladas acá de plomo. ¿Cuánto voy a obtener? El 239 de 10.000. 2,39 de 10.000. Saldría 239 también. Lo mismo, entonces voy a tener lo mismo. Pues 207. Estos 207 gramos de plomo que estoy teniendo es al 100%, porque es estequiométrico. Pero por dato de problema, el 95%, ¿cuánto será? Voy a tener un poquito menos, ¿no? ¿Cuánto será ese poquito menos? Profe, estoy en clase, le devuelvo la llamada. ¿Ya? Ya. Ahí está, ¿ven? ¿Está bien? Entonces, ahí
el yacimiento, ¿ven? Lo pueden hacer así también, 10.000 toneladas de mena por dato del problema, 2,39%, ¿no? Entonces, ¿estoy poniéndolo bien? Sí. ¿Por qué? Porque se anula con este, ¿no? Me queda toneladas de sulfuro de plomo. Ahí está, eso es lo que me están pidiendo. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es para ver el rendimiento, ¿no? Yo podría decir de frente, 239 es el 100%, porque es teórico, es calculado, es estequiométrico. Por dato, me dicen que el rendimiento es 95%. ¿Cuánto será el 95%? Poquito menos de 239. ¿Cuánto sale? 196.6, ¿no? Pero acá lo tengo en toneladas. Lo que debo cuidar son unidades. Eso es lo primero. Entonces, 239 toneladas de plomo lo debo convertir, ¿cierto? Toneladas de galena lo debo convertir a toneladas de plomo, ¿no? Por dato, 207 de plomo voy a obtener por 200 estequiométricamente. ¿Se acuerdan que hicimos en el antes? Ahí está. Entonces se me va tonelada de plomo, ¿no? Se me va tonelada de galena con tonelada de galena. Ya estoy en toneladas de plomo, pero me dice que el 95% de rendimiento, o sea, por 100 toneladas de plomo, solo 95 es el rendimiento, 95%. Entonces se me cancela con toneladas de plomo. Está en toneladas, pero me pregunta en kilos, factor de conversión. Que me anule tonelada y que me lleve a kilo. Una tonelada, 10 al cubo kilo, ¿no? Y ya lo tengo en kilos. Esto me sale 1,9665 kilogramos, ¿no? Por 10 a la quinta kilogramos. O lo que es lo mismo redondeando, ¿no? 1,97 por 10 a la quinta kilogramos. Entonces, cuidar unidades, ¿no? Listo. Vamos a ver la 4. 4, la 4, la 4. Listo. Acá me dice que relacione el proceso correcto con la reacción. A ver, lixiviación. Lo que voy a separar sea sólido y con lo que voy a separar acuoso. Correcto, esto es lixiviación. Reducción de la hematita. La hematita entra como +3 y sale, sí, reducción de la hematita. Tostación. Tostación es que la chalcopirita entra por mineral sulfurado, oxígeno, calor y sale CO2. Correcto. Cianuración en medio ácido. La cianuración se forma, pero no era en medio ácido, es en medio alcalino. Entonces, esta es la incorrecta, ¿no? Me dice ácido cuando veo que es el medio, el que está dando el medio alcalino, ¿no? El hidróxido siempre da el medio alcalino, un pH mayor que 7. Listo. Entonces ahí tenemos, ¿no? El único incorrecto es la cianuración. Que solamente por el hecho de que me decía que era en medio ácido, ¿no? Este proceso es alcalino, ¿no? Se utiliza, ¿no? Se realiza en proceso de álcali, ¿no? En proceso alcalino, en medio alcalino, pH mayor que 7. Vamos a ver la pregunta 5. Me dice, en la industria del hierro, en este cierto proceso se cuenta con una masa de toneladas de otra vez, ¿no? Me sitúo. Esta es la mena. En esta mena me dice que la masa es ¿cuánto? 1,6 por 10 a la quinta toneladas de esa mena, que el 40% es hematita, o sea, 40% es el mineral valioso, entonces tendré que sacarle el 40% a 1,6 a la mena, ¿cierto? Según la siguiente reacción. Si el proceso tiene otra vez lo que me salga, estequiométricamente es el 100%, pero aplico el rendimiento y sabré cuánto es lo real de masa, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y que lo podemos hacer directamente por factor de conversión, si no lo queremos hacer por partes, ¿no? Entonces ahí está la fórmula, ahí está la ecuación, ya está balanceada. Estequiométricamente, 160 toneladas de hematita o óxido férrico me genera 2 por 56 toneladas de hierro, ¿no? Entonces, aquí aplicamos el factor de conversión. Puedo ponerle 1,6 por 10 a la quinta o desarrollado, ¿no? 160.000, ¿no? Entonces, 40% de toneladas, para poder simplificar mejor. Toneladas de mena se va con toneladas de mena.
Este es un dato, ¿no? 40% el mineral valioso, ¿no? Yo sé, estequiométricamente, por cada 160 toneladas de hematita me va a dar 112 de hierro. Pero ahora quiero saber si eso tiene un rendimiento del 50%, ¿cuánto viene a ser? Y sale directo 22.400 toneladas de hierro, a la que puedo darle notación científica 2,24 por 10 a la cuarta, ¿no? Toneladas de hierro. ¿Listo? Todo lo que hemos visto. Si quieren, lo hacen por partes también. Igual deben llegar al resultado. Practiquen en las dos formas, ¿no? Por 2 reglas de 3 consecutivas o aplicando. En minería se trabaja con toneladas, con kilos, entonces es mejor así como factor de conversión. ¿Listo? Si me hubiesen preguntado que cuántos litros ocupa a condiciones normales, ahí sí, así trabaje con toneladas, lo debo llevar a gramos, ¿no? Porque el volumen molar siempre se expresa en gramos. Pero si me pide hierro, lo puedo mantener tonelada a tonelada, kilo a kilo, etcétera, ¿no? De la variedad de carbonos, el lignito tiene una formación más antigua que la turba. ¿Correcto? No. ¿Quién va primero? A ver, me está diciendo, ¿ve? Me está dando. El lignito tiene 67% de carbono y la turba tiene 60%. ¿Quién es mayor? Más antiguo. El lignito, pues. Y acá me dice, el lignito tiene más. Ah, correcto, correcto, correcto. ¿Leo bien, interpreto? Sí, porque tiene más carbono, es más antiguo. Cuando combustiona la antracita, tiene mayor poder calórico que la turba. Sí, porque tiene mayor porcentaje de carbono. Correcto. Al quemar 2 kilogramos de lignito al 1,6% de azufre, se obtienen 11,2 litros. No, se tendría que aplicar. Entonces yo digo, estequiométricamente, el azufre cuando reacciona con el oxígeno me da SO2. En masa, 32 gramos de azufre me va a dar una mol de SO2. En vez de ponerle una mol de SO2, le pongo 22,4 litros de SO2, ¿cierto? A condiciones normales, 22,4 litros de SO2. Entonces, eso es estequiométricamente. Por dato del problema, me dicen que hay un 1,6% de azufre en 2 kilos de esta materia carbonífera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Masa de azufre será igual al 1,6% de 2.000 gramos. No lo puedo dejar en kilos, porque estoy hablando de volumen molar, ¿ve? Lo que les decía. Lo debo llevar a gramos. Y si me hubiesen pedido toneladas, lo llevaba a gramos igual. Entonces, ¿cuánto me sale esto? 32. Por dato del problema, en ese 1,6% hay 32 gramos de azúcar. O sea, ¿cuánto viene a salir? Lo mismo, pues, 22,4, ¿no? Litros de SO2. Eso es lo que se produce. Se produce, no, 11,2 no, se produce 22,4. ¿Listo? Listo, correcto. Seguimos avanzando, ¿no? Entonces, simplemente estos ejercicios son para un poco practicar porcentaje de pureza, un poco de estequiometría bien sencillita, ¿no? Interpretar, ahí está, ¿ven? Estequiométricamente, una mol de azufre con oxígeno me da una mol de CO2, ¿no? Estequiométricamente a condiciones normales, 32 gramos. ¿Y por qué le expreso en gramos? Porque acá tengo gramos, entonces en el dato voy a entrar con gramos también, ¿no? Por dato, para ponerlo en varias partes, por dato. 32 gramos de azufre, que es lo que me ha salido cuando multiplique esto de acá, estos 32 gramos de azufre, ¿cuánto me dará? Y me sale lo mismo, pues 22,4, ¿no? Listo. Vámonos ahora a la pregunta 7. Vámonos a la 7. ¿Listo? Listo. El carbón es un recurso usado por su poder calórico en la industria, por ello requerido tanto a nivel nacional. La siguiente gráfica muestra lo producido del carbón en toneladas métricas. De carbón antracita se ha producido 7.000 toneladas métricas, ¿no? Y de este carbón bituminoso se ha producido 6.600. Si la antracita contiene un 95% de carbono y el carbón bituminoso un 80% de carbono en su composición, determine la cantidad total de carbono en toneladas contenido en antracita en todas las regiones y o sea, me pide que esto lo exprese, ¿no? 7.000 son las toneladas métricas
y es un 80% de carbono, un 95% de carbono, y para el otro que es 6.600, un 80% de carbono. Eso es lo que voy a hacer en esencia, ¿no? Entonces tengo 7.000 toneladas métricas para la antracita, su porcentaje 95%. ¿Cuánto me sale? Me sale toneladas métricas de carbono, 6,65. Esa es la respuesta. Para el otro, que es el carbón bituminoso, me dice que en todas las regiones es un total de 6.600, en Lima prácticamente, y ese tiene un 80% de carbono. Entonces, tonelada métrica de carbón bituminoso y me queda tonelada métrica de carbono. Pero me piden en kilos, entonces lo estoy teniendo en toneladas métricas. Una tonelada métrica es 10 al cubo, ¿no? Kilogramos. Entonces, ya estaría en kilogramos. Anularía toneladas métricas con esta. Quiero expresar también en joules, ¿no? Dice que el contenido de las de toda la región y la energía en kilojoules que se pudo obtener al combustionar carbón presente en la ciudad de Lima en el mes de junio fue respectivamente. Entonces, me dice, por datos del problema, que cada kilo de carbón produce, entonces pongo acá, ¿no? Por factor de conversión. Ya estoy en kilogramos. 1 kilogramo de carbono produce 30 kilojoules de caloría. 15 kilojoules de energía. Entonces, todos vamos a tener esa cantidad, ¿no? Simplemente adjuntar ahí el dato, ¿no? Esto me lo dan como dato, pues. No lo puedo estar memorizando. ¿Listo? Aplicación directa. ¿Listo? Nos vamos a la pregunta 8, ¿sí? Tenemos más que 3, 4 minutos. Pregunta 8. Esta es la 7, ya la habíamos visto. La 8. La torre de destilación fraccionada. Ahí tenemos como los más volátiles ya. Con respecto a la información mostrada, determine el valor de la siguiente proporción. La destilación fraccionada es una separación física por diferencia de volatilidad. Sí. Y esa diferencia de volatilidad se da porque a menor peso molecular, más fácilmente volatiliza. El queroseno es una mezcla que posee menor masa aceite lubricante. El queroseno está por acá. ¿Quién tiene más masa molar? El aceite lubricante, ¿no? Y acá es una mezcla que posee menor, sí, correcto, menor masa molar. La separación es un proceso que involucra ganancia de calor en la alimentación. Bueno, ganancia, claro, el calor va ingresando como aire caliente. Verdadero, ¿no? Bien, todas son verdaderas. No olvidemos que la destilación es un proceso físico y que me permite obtener mezclas. El gas natural, ¿no? El gas natural, ¿no? Vamos a ver acá. El gas natural, los combustibles como el gas natural realizan una combustión en mejor eficiencia que los combustibles líquidos y sólidos. Incluso mezcla de gasolina-aire produce una explosión que tiene menor rendimiento. Por ello es recomendable elegir un combustible con elevado octanaje. Al respecto, indique verdadero o falso. El gas natural principalmente tiene en su mezcla metano. Si yo tuviera que analizar el gas natural, prácticamente el gas natural es solamente metano. Eso es lo que tendría que grabar. 90%, vamos a ponerlo así. 90% o más metano. Miss, buenas tardes. Ya, un segundito, por favor, un par de minutitos puede ser, señorita. Regáleme un par de minutos. Ya, 90% metano. Etano prácticamente no tiene, ¿listo? Y propano, muy poco. O sea, tiene metano, esa es su composición. Entonces, cuando yo digo gas natural, lo que digo es metano prácticamente, más oxígeno, me da CO2 más agua. ¿Listo? Por eso dice el gas más limpio. ¿Por qué? Porque una mol de metano produce una mol de CO2. Si yo digo propano tiene más contaminación, porque una sola mol de propano va a dar 3 moles de CO2, ¿no? Más agua. Entonces ahí tenemos verdadera la adición de un aditivo como el éter, incrementa el índice de octanaje. El N-heptano presenta un mayor octanaje que un no, los lineales siempre presentan menos, y de todos el menos es el N-heptano, que le hemos puesto 0 de octanaje. Listo. 1 Elena, 2 Beatriz, 3 Cecilia, 4 Elena, 5 Beatriz. ¿Lo pueden copiar, por favor, o tomar captura? 1 E, 2 B,
3C, 4E y 5B. Trabajan todo lo que hemos visto y llegan a la clave. La 1 debe salirles la E, ¿no? La 2, ahí está oxidación, reducción, el complejo, si se oxida, si reduce, quién es agente oxidante, quién es agente reductor. La 2 les debe salir la B. En la 3 ya saben el orden de antigüedad. ¿Quién es más antiguo? El carbón antracita. 94% de carbón, ¿no? El petróleo, los más volátiles tienen mayor punto de ebullición, no, tienen menor punto, pues a menor peso molecular, menor punto de ebullición. Aquí el porcentaje de pureza, ¿no? Y el porcentaje de rendimiento, ¿no? Aplican y les debe salir. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias por la atención, muchas gracias, señorita, por la paciencia. Me excedí un par de minutos, estoy en la lista roja, lo sé. Gracias. Gracias a todos, nos vemos, bye. Dios mediante la próxima semana. Buen fin de semana, Dios mediante, nos vemos la próxima. Hasta luego, señorita tutora.